Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes una vez más. Hoy tenemos una clase realmente transformadora. Es una clase que cambia paradigmas, una clase que espero nos puedan acompañar hasta el final, porque vamos a entender qué significa simjá, qué significa la alegría, la verdadera alegría, cómo alcanzar esa alegría y esa felicidad, cómo poder ser felices, más que tener éxito o tener alegría, como ser alegres. Vamos a descubrir eso en esta clase y además también queremos recordarles, antes de empezar, que el próximo martes 12 a las 8 de la noche vamos a tener un especial en vivo con su servidor y también junto con nuestro querido Jajam Abdohaski. Vamos a tener un especial en vivo sobre las fiestas mayores de este año. Entonces, pues tenemos mucho que aprender, mucho que profundizar y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar por tratar de entender qué es el significado de la palabra simjá. ¿Cuál es el significado de la palabra simjá, que se traduce por alegría en español? Realmente, como ustedes ya se habrán dado cuenta en muchas de las clases que hemos tenido, el buen entendimiento de las palabras de la Torah nos puede ayudar a entender los conceptos más profundos. Y hay muchos aparentes sinónimos para alegría en la Torah. Cuando tenemos una boda, por ejemplo, hay varias bendiciones y en una de las bendiciones se mencionan todos los vocablos que están relacionados con alegría. Gilá, Riná, Simjá, Tzaolá. Tenemos muchas palabras que aparentemente son sinónimos de alegría, pero realmente casi siempre todas estas palabras dependen de alguna circunstancia o de alguna situación, menos simjá. Por ejemplo, cuando uno tiene gilá en particular, es cuando sucede algo externo que hace que tengas una explosión espontánea de alegría, de felicidad, pero realmente eso no es simjá. Simjá es un estado mental, simjá es un estado espiritual que podemos tener todo el tiempo y que de hecho debería ser el estado natural de la persona. Entonces vamos a analizarlo y vamos a poder comprender a profundidad esto. Primero vamos a citar esta famosa Mishnah en el 4º capítulo del Tratado de Avot, que dice: Hakin'a ve'atava ve'akavod motzi'in et adam min haolam. Quiere decir que la envidia, el deseo y el kavod, la búsqueda de valoración, no es respeto, sino valoración, sacan a la persona de su mundo, de su realidad. Esta es una idea clara que en nuestra vida, en nuestra forma de vivir a partir de lo externo, hacemos depender nuestra alegría y nuestra felicidad de factores que no están en nuestras manos. Hacemos que nuestro estado de ánimo dependa de ciertas cosas externas que suceden y que son las que nos hacen falsamente sentirnos o más o menos estimulados y perdimos el significado de la palabra alegría o de la palabra simjá y la transformamos en un sobreestímulo. Esto es lo primero que hay que entender y definir, que el primer error está en confundir una sobreestimulación que viene de algo externo, de algo que no está en nuestra estructura natural, y depender de ella lo que nosotros podamos llamar felicidad de manera subjetiva. Vamos a hacer un pequeño análisis de la realidad biológica del ser humano. Cuando nosotros nacemos, cuando somos bebés, cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, realmente tenemos todo y no nos hace falta absolutamente nada. Nacer en este mundo es como morir, de cierta forma, de la realidad que teníamos
en el útero de nuestras madres. De hecho, incluso a nivel biológico funcionamos diferente en ese mundo y en este mundo. Pero ahí tenemos todo lo que necesitamos. Obviamente, mientras no haya sufrimiento fetal, etc. Pero, en general, los embriones, los fetos, tienen en el útero de su mamá todo lo necesario para vivir en absoluta plenitud. Nacer en este mundo implica de entrada un golpe. Nacer a este mundo, llegar a este mundo es llegar inmediatamente al sentimiento de carencia, el sentimiento de carencia y de riesgo. El nacimiento es traumático, el nacimiento es fuerte, el nacimiento es doloroso para la mamá y para el bebé. Incluso cuando el nacimiento es por cesárea, el cambio a este mundo, obviamente todos nacemos y lloramos al llegar a este mundo. Es bueno llorar porque entonces significa que estamos respirando. Y bueno, vienen todas las calificaciones de las reacciones naturales del bebé para saber que todo está muy bien. E inmediatamente entonces el bebé, todos nacimos en esta carencia, en este golpe inicial del nacimiento. Nos cuidan, nos tratan con cariño, se nos nos lavan con agua calientita, nos ponen cerca de nuestras mamás e inmediatamente también, o muy poco tiempo después, somos alimentados por primera vez. Quiere decir que la primera experiencia que tiene el ser humano en este mundo es que hay un golpe, hay un dolor, hay un sufrimiento, y esto se complementa con algo externo. Hay algo externo, es el cariño, el amor, los cuidados, el alimento, el calor, que complementa lo que nos falta en ese momento tan duro que es nacer. Y esto es un ciclo que se va repitiendo durante la edad temprana de cada bebé. Los bebés tienen alguna incomodidad, ya sea hambre, ya sea frío, ya sea algún dolor, enfermedad, cólicos, lo que sea. Por lo cual lloran e inmediatamente vienen los padres y atienden su carencia, la complementan y eso trae bienestar. Entonces de ahí viene, o de ahí surge inconscientemente, la base pues, emocional, no racional, sobre la cual vamos a estar girando hasta que lleguemos a darnos cuenta que no necesariamente es así la vida. Pero vamos a enfocarnos un poquito más en esta etapa. Incluso al principio de nuestra vida, el suministro de todas las cosas que se nos dan son realmente necesarias. Hasta el cuidado, el cariño, el calor corporal. No cabe duda que si un bebé, si no recibe todos esos cuidados o esos cariños, no solamente que puede crecer con deficiencias mentales severas, graves, si es que hay un abandono, si es que no existe ese contacto físico, ese contacto piel a piel con su mamá o con su papá, o el calor corporal, por supuesto la alimentación. Pero no solamente hay un riesgo de crecer con una carencia importante mental, emocional, sino incluso hay un riesgo de vida. Sí existen estudios que demuestran que un bebé que no tiene estos cuidados emocionales, este cariño, puede literalmente morir. Pero de cualquier manera, al principio de nuestro desarrollo, los suministros de aquello que es externo son los complementos de lo que necesitamos en nuestra vida para estar bien, para que funcione nuestro cuerpo biológicamente correctamente, para que también desde el punto de vista emocional tengamos el equilibrio y nuestras necesidades cubiertas. Hasta que descubrimos con el paso del tiempo lo subjetivo. Lo subjetivo puede ser el sabor de la comida. Si nos damos cuenta, el alimento es una situación que sí, por supuesto, tiene su parte biológica, su parte necesaria, pero también está una parte completamente subjetiva, que es el placer mismo de comer. Y el comer algo que sea agradable al paladar es donde se empieza a generar
este sesgo acerca de que lo rico es bueno. No necesariamente. Hoy en día sabemos que hay muchísimos alimentos que pueden ser agradables al paladar y que obviamente en la medida incorrecta, en la forma incorrecta, pueden ser extremadamente nocivos. Pero de aquí surge en nuestra mente, en nuestra psique, la asociación entre rico, placentero y bueno. Esta confusión se puede ir agravando de tal manera que se empiece a dar la importancia de algo indispensable, tal cual como si fuera el alimento o el agua, a cosas que son completamente subjetivas e innecesarias. A través del crecimiento, las personas van conociendo pequeños placeres en la vida, gozo subjetivo, ya no nada más del paladar, no es una explosión de sabor en tu boca como la primera vez que comiste un dulce o una fruta o algo que te hizo sentir y estimuló tu mente y tus sentidos de gusto, sino que esta subjetividad se va transformando en objetos o en situaciones de las cuales nosotros hacemos depender nuestro bienestar, nuestra alegría básica. Es decir, que podemos tener cubierto nuestra función orgánica, perfectamente cubierta, comer bien, comer sano e incluso rico, tener las cosas que necesitamos para vivir, pero aún así ser completamente infelices y completamente desdichados y miserables. ¿Por qué vamos transformando aquellas cosas que en su inicio tenían que ver con necesidades corporales o emocionales y ahora solamente son, podemos decirles, caprichos o cosas que realmente no son necesarias, situaciones completamente externas que no dependen de nuestras manos y que en verdad a nivel objetivo, si no las obtenemos, no nos deberían de causar ningún tipo de daño, ni emocional y mucho menos físico, mucho menos a nivel incluso psicológico y físico. Bueno, entonces este proceso es natural, es un proceso natural en todos los seres humanos. Todos los seres humanos pasamos por ese proceso y hay una palabra muy clara en base a Maimónides, en base al Rambam, de cómo definir este proceso. Se le llama infancia, se le llama inmadurez, se le llama la etapa infantil, que surge, si quieren poner ahí un poco de Freud, de la etapa oral de nuestro desarrollo. Es natural, es correcto en su momento y en su parámetro. Pero el problema es que hacemos depender nuestro bienestar y nuestra alegría de cosas completamente externas, subjetivas, que a veces no necesitamos. Quiero hacer un paréntesis aquí porque evidentemente hay cosas que sí necesitamos. Evidentemente hay cosas que sí nos complementan. Hay cosas elementales que realmente el ser humano necesita para poder estar bien, para poder estar en equilibrio. Pero vamos a volver a esto al final de la clase. Ahorita quiero dejar nomás el paréntesis para que se entienda que no estoy nunca hablando de las cosas externas que pueden afectar tu equilibrio interno y que por supuesto hay que tratarlas y hay que arreglarlas. Y también ser conscientes de que por supuesto tenemos que comer, por supuesto tenemos necesidad de vivir, tenemos necesidad de atender nuestras carencias físicas y emocionales, pero de eso, cuando entendamos el proceso sano de la alegría, podemos también llegar a eso. Entonces la Mishnah dice así: Akin-a, la envidia, Hata'ava, el deseo, Hakabod, y la búsqueda de placer, la búsqueda de reconocimiento, Motziim et Adam min haolam, sacan a la persona de su mundo, de un mundo más cercano al objetivo. Nunca vamos a vivir de manera completa, con completa objetividad, pero hay que tratar de reducir las situaciones que son extremadamente subjetivas, al nivel que nos dañen cuando realmente no son necesarios estos daños. El hacer depender, por ejemplo, Kin-a. La envidia es un ejemplo muy claro de esto que estoy mencionando.
hay personas que realmente, no sé si a mí me ha tocado ver, pero probablemente a ustedes también, a todos nosotros nos ha tocado ver, que alguien es completamente desdichado e infeliz por la envidia que tiene de lo que otra persona tiene. Lo cual es un error absoluto. Es decir, no hay ninguna garantía a nivel objetivo de que esa otra persona, por tener aquello que tú quisieras poseer, sea necesariamente feliz. De hecho, es muy probable que si le vas y le preguntas a esa persona si es feliz o si está plena, a pesar de tener aquello que tú crees que con eso tú ya serías feliz, pues ¿qué crees? Que esa persona lo tiene y probablemente tampoco sea feliz y también haya algo que requiere subjetivamente para sentirse feliz o para sentirse pleno. Esto es porque todos o la mayoría de las personas estamos aprisionados en el círculo vicioso de mal llamar felicidad o alegría al sobreestímulo de las emociones. Eso no es felicidad, eso no es alegría, eso es sobreestímulo. Existe, hay gilá, hay tzaholá, pero eso no es alegría. Ok, entonces atahava es el deseo de algo externo. No sé, hay gente que dice que no puede ser feliz hasta que no tenga tal coche, tal viaje o tal relación, hasta que una persona u otra persona no lo quiera o no le haga caso. No puede él tener esta alegría interna. Y el kabod también es una situación completamente externa que no depende de ti, que la gente puede tener todo, pero si no tiene el reconocimiento público, entonces es la gente más miserable porque no tienen ese reconocimiento, ese kabod, esa honra subjetiva que es completamente etérea. Entonces aquí están estos casos que son muy claros para demostrar cómo hacer depender tu felicidad de algo externo es un grave error. No nada más eso, sino que, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, que crecieron con mucho sobreestímulo. Eso también tiene que ver con la manera en la que educamos a nuestros hijos, con los que nacimos probablemente en la generación X. Tuvimos todavía un tipo de educación diferente, sí, es cierto. Están los baby boomers que también tuvieron algo muy interesante, y está la generación también sesentera, etc. Pero en particular, la gente que nació en los últimos 5 años de los 2000 y a partir de la primera década del siglo XXI, también tienen esta exposición a la sobreestimulación. En muchos sentidos es muy positiva y en muchos sentidos generó y presentó oportunidades para estas generaciones que no existían en otras generaciones, pero hay una realidad que en la juventud hay una necesidad de sobreestímulo constante, y esto se da también como una prueba de que los trabajos son mucho menos estables, que la gente tiene menos ganas de trabajar. No se le da al trabajo el valor que se le daba antes como un valor en sí, pero sobre todo es la búsqueda del placer inmediato y la poca capacidad de tolerancia a la frustración. Son realidades estadísticas. Se puede hacer un análisis sobre el tema, una investigación sobre el tema. Está ampliamente estudiado y demostrado. Pero esto es lo mismo, porque ha habido una cantidad de sobreestímulo que han generado esta sensación en estas últimas generaciones de que solamente ese sobreestímulo es lo que se debe de asociar con un bienestar o con una felicidad. Y obviamente también esto nos lleva a las adicciones o a las situaciones de alto riesgo, a la cual están expuestas muchas de las personas de estas edades, que estamos hablando entre 20 y 30 años hoy en día. Están muy expuestos a la búsqueda de sustancias o de situaciones de alto riesgo para poder sentirse estimulados, ya que en la mente, y también en la mente de mi generación y generaciones anteriores, esto solamente es más desproporcionado quizás en las últimas generaciones, pero es lo mismo.
que hacemos depender nuestra felicidad de algo externo. Y lo peor de todo es que casi siempre se demuestra que una vez que alcanzas aquello que tanto habías deseado, lo tienes, lo vives, se acaba y se siente un vacío tremendo, terrible. No sé si vieron esta película, pero si no, la recomiendo ampliamente. Hay pocas películas que yo recomendaría últimamente, pero esta es una película, creo que es de Pixar, se llama Soul. Véanla, es una película interesante acerca de una persona que tiene este sueño del cual todo depende, que en su caso particular es una persona que quiere ser artista y quiere tocar en vivo. Me parece que es un pianista, así, que quiere tocar en vivo en un bar. Vean la película, está muy buena, ¿ok? Pero ahí podemos darnos cuenta claramente de cómo existen situaciones en las cuales justo cuando alcanzas aquello que crees que podrías alcanzar y ser feliz, justo en ese momento se siente un vacío terrible. Otro caso, en este caso una situación de la Torah, bueno, en la Torah una situación del Tanaj, es la situación de Amnón y Tamar, medios hermanos, hijos del rey David. Amnón desea a Tamar y toda su felicidad depende de poder alcanzar a poseer a Tamar, y el final de esa historia no es nada bueno. Entonces, si quieren mayores informes, búsquenlo en el Tanaj, cómo terminó la historia de Amnón y Tamar, para quien no se la sepa ya. Es bastante gráfica y bastante explícita, entonces simplemente no la digo en el video para que también tengamos la oportunidad de hacer esa investigación por nuestro lado. Pero entonces aquí está esta primera parte de por qué no conocemos lo que realmente significa simja. Vamos con lo demás. Además de esto que he dicho, también tenemos otro problema, que nuestra estructura emocional no solamente tiene el golpe del nacimiento, hay muchos otros golpes. Muchos de nosotros crecimos con situaciones duras y difíciles, todos realmente, unos más, otros menos, que nos llevaron a desarrollar estrategias de supervivencia donde pudimos encontrar la manera de sobrevivir a través de una estrategia que no necesariamente es proactiva, sino reactiva. Voy a poner un ejemplo claro. El típico caso del bully, que quizás lo molestan tanto en su propia casa, en su propia familia, o es víctima de tanto abuso y de tanta agresividad, que entonces se convierte en un ser agresivo, impositivo y peligroso en muchas situaciones. Y para esconder su vulnerabilidad, este golpe, esta vulnerabilidad de su etapa temprana, entonces desarrolla una estrategia de supervivencia en base a la agresividad. O quizás las personas que desarrollan también por quizás mucho dolor, mucho sufrimiento, entonces desarrollan una personalidad muy excéntrica, una personalidad muy superficial, donde aparentan ser el centro de la alegría de todos, la música de la fiesta, y donde pareciera que es la gente más feliz y que todo el tiempo están en el chiste, todo el tiempo, pero tuvieron tanto dolor y tanto sufrimiento cuando eran chicos que probablemente generaron esa personalidad para tratar de esconder su dolor, esconder su sufrimiento, esconder su tristeza. Entonces hay una estrategia de supervivencia, no de realmente vivir, sino de sobrevivir. Quiere decir que la persona va desarrollando una personalidad dual. La personal externa, que es ficticia, que depende de factores externos y que además, en muchos de los casos, es una estrategia de supervivencia y no realmente es la persona en sí misma. Por lo tanto, tenemos claramente definido que tenemos estas dos situaciones en las cuales cosas externas, tanto de una o de otra forma, nos hacen equivocarnos y desarrollar una personalidad externa frágil que muy probablemente puede llegar a quebrarse, y entonces no podemos tener alegría y felicidad
en nuestro bienestar real, en el bienestar y en la naturaleza del ser humano, que es simjá. Entonces ahora vamos a analizar lo que realmente es simjá y vamos a descubrir que realmente es algo maravilloso. Tenemos en las parshiot que leemos en estas semanas y que estamos cerca de Rosh Hashanah muchos indicios de esto. Tenemos muchos indicios. Pero hay toda una serie de, pues sí, maldiciones, aunque la palabra maldición no me gusta, porque no es lo que realmente significa la palabra kelalá. Pero hay una situación muy dura que la Torá augura a la persona o a la sociedad que no puede tener alegría. Quiere decir que las peores cosas que le suceden a la humanidad y al pueblo de Israel en particular fueron, por lo que dice la Torá, Tajat asher lo abalta et Hashem elokeja besimcha ubtub levav merov kol, por no haber tenido este servicio a Hashem, tu Dios, con alegría, mientras tenías todo. Cuando no te hacía falta nada, tenías todo. Que es exactamente lo que he dicho, que hacemos depender de cosas externas lo que hacemos. Y también con Dios, no con nosotros mismos, con Dios también. Pero por otro lado también tenemos el ejemplo perfecto de la verdadera alegría. Es la alegría del agricultor. Hemos hablado del agricultor en muchos casos. Y bueno, en algún momento esto espero que se convierta en parte de algún libro que tengo ganas de hacer. Por lo menos un capítulo entero de ese libro va a estar dedicado al agricultor. Tenemos otro capítulo para los cazadores, otro capítulo para los pastores. En general, en la historia de la humanidad y del pueblo de Israel, y hay muchas cosas. Pero esta parte encontramos que al principio de esta perashá de Kitabó, la que leímos la semana pasada, pero esto es válido para todo el año, no tienes que estar en Rosh Hashanah ni en Kippur, que está la persona que trabaja. Esta persona que trabaja arduamente, que trabaja bajo el sol, es el agricultor, es la persona que tiene que salir temprano en la mañana, quizás antes de que salga el sol, para poder aprovechar esas horas de frescura en la mañana, para poder trabajar, labrar la tierra, sembrar, esperar que caiga la lluvia y eventualmente cosechar. Es esa persona la que tiene ese amor por el trabajo y que sabe que hay una sociedad entre su esfuerzo y el Todopoderoso que te lleva a algo que se llama éxito. Y el éxito no es algo que se puede tener o obtener. Esto es lo más importante de todo. Cuando hacemos depender nuestra felicidad y nuestra alegría de las cosas externas, piensas que al obtenerlas o al contenerlas, tu fórmula es contener y al contener eres feliz. Pues no es así. Porque a todos los niveles, aquello que está contenido y que no fluye, está muerto. No tiene ningún sentido. En cambio, el agricultor, la Torah dice que debe de dar sus trumot, sus maasrot, son las primicias, primero que nada bikurim, las primicias de todo lo que cosecha hay que llevarlas al templo y llevarlas para agradecer. Y hay unas partes de lo que produce, ciertos porcentajes que son para los kohanim, para los levim, etc. Hoy en día esto se asemejaría con el diezmo. Pero el diezmo no en un sentido coercitivo, no es un sentido coercitivo infantil de nuevo, donde yo voy a dar mi diezmo y entonces voy a tener más, porque seguimos en ese sentido de tener, de contener, de poseer, que es un error. La alegría está en entender que la felicidad es un producto del trabajo, del esfuerzo, de tu activación como persona y de aquello que generas en ti y para los demás. No importa que haya una persona que a lo mejor esté en un estado de pobreza económico. Mientras no haya una pobreza mental, la pobreza económica también se puede llegar a solucionar. Y por supuesto que necesitamos cosas, pero vamos a ver cómo cambia el paradigma a partir de esta forma innovadora de pensar, que es ¿qué genero? ¿Qué produzco en el mundo? ¿Qué genero en la vida?
Si logramos contestar esa pregunta, entonces tenemos que ver cuál es mi semilla, cuál es mi tierra, cómo obtengo esa agua, cómo me asocio con la realidad. Las personas que buscan contener, poseer, puede ser que aparenten tener mucho en algún momento, pero esa riqueza se va a acabar. Incluso gente que tiene mucha riqueza económica, cuando tienen la estrategia de la persona que contiene y que posee, no dura. Esa riqueza o termina generando odio, muerte, dispersión, separación, peleas terribles por las herencias, cosas que no queremos saber. Y aparentaba ser una gran riqueza, pero no es verdad. Uno no debe de aprender o de buscar contener. Y vuelvo a esta metáfora maravillosa. Cuando entendemos que el flujo de la energía de la vida es como un río, y nosotros tontamente queremos acercarnos a ese río con un vaso, con un termo donde queremos obtener felicidad. Llevas un termo grande, sacas del río felicidad y alegría, te lo llevas a tu casa y luego te lo tienes que administrar en pequeñas cantidades para que no se te acabe, pero tienes miedo de que se te acabe, que te lo roben, que te lo quiten, que se eche a perder, cualquier cosa. Entonces tienes que ir por más, tienes que ir por más. Y ahí vas a estar en ese loop adictivo toda tu vida. ¿Cuánto puedes cargar? Llévate una cubeta, llévate una tinaja. ¿Cuánto puedes sacar de ese río? Llega un punto donde ya no puedes contener, donde ya no puedes cargar tú solo. No puedes. ¿Qué diferencia sería si nos damos cuenta que podemos estar adentro del río, de ese río metafórico, de todo, no solamente de bienestar o de felicidad o de alegría, es el todo, es la vida misma, es la energía de la conexión con el Creador. ¿Qué produces? ¿Qué generas? ¿Qué haces? Ve tu tierra, tú, Adam, si eres hombre o mujer, eres Adam. ¿Cuál es tu tierra? Afarmina Adamá. ¿Qué es lo que tienes que trabajar para producir? Hay algo en ti que puede producir algo único. Aprende a producirlo, pero tú solo no lo vas a poder hacer. Necesitas del entorno, necesitas de la naturaleza, necesitas de las personas que te rodean. Generar conexiones. Esta persona que sabe generar conexiones, que se sabe vincular sanamente, no para ver qué le quitas a la otra persona, sino tratas de encontrar aquellas personas con las cuales puedes generar para ti mismo y para todos algo bueno, y entonces empieza a fluir esa naturaleza en ti. Sin condicionamientos. No es para ver qué es lo que generas, pero eventualmente, como el agricultor, así como a veces uno tiene que sembrar con una lágrima, también se cosecha con una canción, se cosecha cantando. Y sí habrá momentos de cansancio, y sí habrá momentos de dificultad, pero es cuando se puede ver a largo plazo, cuando se puede permitir la persona estar alegre porque sabe que está trabajando y que el resultado es independiente a la felicidad misma, a la plenitud de saber que estás haciendo, que estás generando, que estás creando y que el resultado realmente da igual. Es entonces cuando probablemente los resultados van a ser mucho mejores. No hay que tener felicidad, no hay que tener éxito. Y fíjense cómo decimos tengo éxito o quiero tener éxito. No te puedes tener éxito, puedes ser éxito, puedes ser felicidad, puedes ser alegría. Y es cambiar el paradigma por completo. Y ahora sí podemos regresar a aquellas cosas naturales que necesitamos. Sí, hay situaciones que te van a sacar, hay situaciones que te van a afectar, pero son entonces esas son las situaciones ficticias que se van a acabar. Incluso una gran pérdida de cualquier tipo, económica, física. Obviamente hay cosas que son durísimas,
Pero si tenemos esta capacidad de generar y de vibrar y estar dentro de la energía creativa del universo y conectados con Hashem, ya nada puede ser realmente tan malo que nos devaste o que nos haga por siempre miserables. Una pérdida grande, la pérdida de un ser querido, la pérdida de alguna situación que hayamos buscado, que hayamos trabajado, va a ser dura. Pero ahora esa es la cosa que se va a terminar transformando. Ese dolor no va a ser para siempre. Y como sabemos que lo externo nos puede afectar, pero no nos puede destruir, entonces eventualmente el estado de alegría va a volver a estar en su equilibrio, porque ya no es sobreestimulación, que eso es lo más triste, que para la gente que necesita sobreestimulación de cosas externas, su bienestar es tristeza y es sufrimiento. Imagínense qué pasa cuando realmente hay un problema, una tristeza, una pérdida, un dolor o un duelo. Es terrible. Muchas veces imposible de soportar. En cambio, cuando entendemos que lo externo es bueno y agradable y bienvenido, pero también lo negativo externo es temporal, finito, y nos cuestionamos no qué tenemos, sino qué generamos, entonces vamos a descubrir lo que significa simjá. Vas a ir con la alegría de tu corazón y vas a poder dar. En el caso del agricultor, las primicias a Hashem. Vine a darte estas primicias, Hashem. Observa desde el Shamaim, desde las alturas, y danos todo lo bueno. Él es el agricultor el que puede pedir eso. Que Hashem nos dé esa lluvia, que Hashem nos dé todas estas cosas para bien, externas, porque nosotros vamos a poder poner nuestra parte. Y el resultado siempre va a ser mejor, porque no somos dependientes del resultado. Estamos libres del resultado. Podemos volver a intentar una y otra vez y eventualmente vamos a tener la capacidad de ser alegres, no de tener esa idea ficticia de la alegría. Pues hay más de lo que yo pudiera decir, podría decir algunas cosas más, pero creo que es suficiente para dar a pensar, para sembrar una pequeña semilla que puede florecer en nuestras mentes y en nuestros espíritus. Y ojalá que entonces podamos aprender a ser alegres, a generar con nuestra vida y con nuestra energía vital, generar alegría, generar cosas buenas. Y entonces no vamos a necesitar tener, porque vamos a ser alegría, éxito, plenitud y también felicidad. Shana Tova para todas y para todos, que tengamos un gran año, un año de verdadera simja. Nos vemos la próxima.